Hola amigos, muy buenas tardes. Mi nombre es Cintia Álvarez, yo soy abogada de acá, de la Cuarta Región, y esta es la sección legal por el canal Vive Chile Elqui. Hoy día tocaremos varios temas de contingencia comunal y además de contingencia nacional. Primero tocaremos el tema de la ley antidiscriminación o ley Zamudio. Y en segundo tema tocaremos el embargo. ¿Qué hacer frente a un embargo? ¿Cómo poner las tercerías? Todo eso lo veremos acá el día de hoy. También quiero señalarles que ustedes nos pueden mandar sus sugerencias, sus preguntas o si quieren que hablemos acerca de algún tema a nuestras redes sociales. En Twitter nos pueden escribir directamente a @legalviveelqui o también nos pueden escribir a nuestra página de fanpage de Facebook, sección legal Vive Chile Elqui. Hoy día tendremos una invitada, la abogada Nayat Álamo, de Álamo y Peña Abogada. Ella nos hablará acerca de las tercerías y nos estará comentando cómo usted se puede ayudar con respecto a los embargos. Pero también tendremos a un panelista estable de esta sección. Él es mi socio, colega y amigo, el abogado Miguel Arcos. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Cintia. Bien, gracias. Hoy día, Miguel, nosotros hablaremos acerca de un tema sumamente importante. Este tema es la ley antidiscriminación o también llamada ley Zamudio. Para que la gente en su casa sepa o recuerde, la ley Zamudio comienza efectivamente con la muerte de Daniel Zamudio, aunque esta ley efectivamente había nacido el año 2006 con el presidente Ricardo Lagos, ¿cierto? Así es. Pero el presidente Piñera finalmente en el año 2012 termina esta ley y la promulga. Miguel, esta ley, la ley antidiscriminación, ¿qué objeto tiene? Bueno, primero que todo decir que el objeto de esta ley es el restablecimiento del imperio del derecho cada vez de que se comete un acto de discriminación arbitraria. O sea, la discriminación, para que yo pueda interponer esta ley Zamudio, para que se me restablezca el imperio del derecho, debe ser la discriminación arbitraria. Así es. ¿Cómo es eso? Así es, mira, la ley señala que debe tratarse de una discriminación de carácter arbitrario y además de que debe ser sin justificación razonable. Eso es entonces cuando es arbitrario, cuando no tiene una justificación razonable, para que la gente en su casa sepa. Porque hay arbitrariedades que, aunque no lo crean, sí tienen una justificación detrás. Exacto. Como por ejemplo, ¿qué caso? Mira, antes de hablar de los casos y de los ejemplos, voy a más o menos contar qué dice la ley en relación a qué se entiende por discriminación arbitraria. Ya. Señalando que es toda distinción, exclusión o restricción que realice ya sea una persona natural o un agente del Estado, ¿ya? En contra de otra persona, ¿cierto? Donde se perturbe el ejercicio legítimo de un derecho fundamental. O sea, aquí tienen directa relación los derechos fundamentales que están señalados en nuestra Constitución. Me imagino que en la casa la gente sabe que nosotros en Chile nos regimos por nuestra Constitución Política de la República, que en el artículo 19 establecen todos los derechos que nosotros tenemos como ciudadanos chilenos. O sea, cuando nos vulneren un derecho de esos, es cuando nosotros discriminadamente y arbitrariamente tenemos este derecho a establecer esta ley. Exacto, es cuando se restringe el ejercicio legítimo de un derecho fundamental y se restringe de forma arbitraria y sin justificación razonable alguna. Ya. ¿Ok? ¿Por qué es importante decir eso? Dado de que, la definición de la propia ley continúa diciendo que hay actos que son discriminatorios, ¿cierto? Pero que no van a ser arbitrarios, porque sí tienen justificación razonable. ¿Y cuál sería la justificación razonable? Sí, para entender. La justificación razonable sería el ejercicio legítimo de otro derecho fundamental, ¿cierto? Sí. Que tiene mayor preponderancia que el que se pretende ejercer por la persona que se pueda sentir afectada. Por ejemplo, el derecho de opinión ante otro derecho. O por ejemplo, también puede ser en el caso, por ejemplo, en el caso de los trabajos, cuando exigen que sea una mujer, cuando exigen que sea un hombre, o alguien con determinadas características, ¿o no? Y en ese caso estaría como la libertad de trabajo por un lado y por otro lado el derecho a opción. Cuéntame un poco de eso. Así es. El problema del tema de la arbitrariedad, en la discriminación y de la justificación razonable de esta, exactamente es eso, dado de que lo que corresponde acá es el juez quien debe decidir, debe ponderar estos dos derechos fundamentales, como el ejemplo que tú me das. Por un lado sería la libertad de contratación que tiene el empleador y por otro lado sería la libertad del trabajo que tiene el trabajador.
Exacto. Efectivamente. Entonces, al fin y al cabo, este es un tema que se encuentra igual bien en el límite de que si es o no es arbitrario, y a quien le corresponde decidir es, en última instancia, a los magistrados. Ahora, por ejemplo, una persona se siente efectivamente discriminada, arbitrariamente, siente que la discriminación que ha sufrido es arbitraria. Entonces, Miguel, ¿qué tiene que hacer esta persona? ¿Qué dice la ley que puede hacer? Mira, la ley establece una acción que se llama acción de no discriminación o acción antidiscriminación, que tiene por objeto presentar una demanda ante los tribunales de justicia, ¿cierto? Para que no se continúe realizando este acto discriminatorio, se paralice su realización, a la vez sea sancionado la persona o el agente del Estado que la comete, y de esta manera que el magistrado le ordene que se realice el acto omitido. O sea, hay que entablar una demanda ante los tribunales civiles, según entiendo. Así es. La demanda se entabla ante los juzgados de letra y que serían, en este caso, los tribunales civiles de cada región. Ahora, mi pregunta es, por ejemplo, yo vivo en una comuna y mi acto discriminatorio fue en otra comuna. ¿Decido cuál? ¿Puedo de la opción de decidir o tiene que ser la comuna en la que fui discriminado? Mira, en ese aspecto la ley señala, le da la opción al afectado, al lesionado y al vulnerado, ¿cierto? Con este acto discriminatorio, él podrá decidir si interpone la acción en el tribunal civil de su domicilio o en el tribunal civil de la persona que le realizó la vulneración, la restricción, la exclusión o la distinción. Ahora, según lo que yo había leído y me había informado un poco, es que esta ley traía una novedad, que eran que las personas podían ir por sí mismas, sin necesidad de abogado, directamente al tribunal, hablar con el secretario y decir, mire, ¿sabe qué? Yo me vulneraron en mi derecho, en tal derecho, y quiero por eso una acción de antidiscriminación. ¿Funciona eso, el hecho de que una persona pueda ir sola a explicar su caso? ¿Existe eso? ¿Es verdad que la ley lo señala? Así es, Cintia. Bueno, la propia ley señala de que existe la oportunidad o la opción en realidad de entablar la demanda ya sea de forma escrita o de forma oral. En el caso de hacerlo de forma oral, hay que hacerlo ante el secretario del tribunal, la propia persona afectada, es lo que señala la ley. En la práctica, en realidad no se da, como tú bien sabes, muchas veces las leyes estipulan ciertas normas, ciertos artículos que son inoperantes. Entonces, en este caso, es uno de los casos que en realidad es más bien inoperante. Se aconseja por lo general presentar la demanda con patrocinio de abogado habilitado para el ejercicio de la profesión o recurrir a alguna institución. Ya. ¿Cierto? Porque hay instituciones hoy en día, en virtud de la propia ley Zamudio, que se hacen cargo de poder realizar estas denuncias, estas demandas, a los tribunales correspondientes, instituciones por lo general que luchan por la igualdad de los derechos de los ciudadanos. Qué bueno saber eso, Miguel, porque efectivamente la gente, quizás alguien se quiere instruir, lee la ley y dice, mire, yo puedo ir sola al tribunal, pero efectivamente nosotros como abogados le señalamos que cuando una persona va sola al tribunal esto cuesta mucho. ¿Por qué? Porque la gente no sabe bien qué es lo que tiene que decir, qué no, qué es lo importante, qué es lo relevante del caso, ha ocurrido en otras leyes. Entonces, para que sepa que puede acercarse a alguna fundación, ¿cierto? La gente en su casa, alguna fundación, dependiendo de si usted ha sido discriminada, en qué derecho. O por otro lado también concurra algún abogado suyo, alguno de su confianza, que pueda interponer esta denuncia, esta demanda en los tribunales civiles. Así es. Ahora, Miguel, cuéntame un poco. ¿El juicio es largo? ¿El juicio es corto? ¿Cómo es? ¿De qué se trata? Ok. Mira, la ley, ¿cierto?, establece un procedimiento especial, en este caso, donde cómo poder realizar el procedimiento, cómo se va a presentar la demanda, los plazos y todo de ahí en adelante. Efectivamente. Entonces, Es un procedimiento especial. Es un procedimiento especial que establece la propia ley antidiscriminación. Ahora, pasando a otro tema dentro de lo mismo. Esta persona va a decir, mira, yo voy a presentar esta ley, quiero recibir dinero a cambio de esta ley, porque según lo que tú decías al principio, esta ley lo que busca es restablecer el imperio de la ley. Para que las personas sepan, es como que se deje de afectar estos derechos, ¿cierto? Se le ponga término de inmediato al acto discriminatorio y se restablezca el imperio de la ley, es decir, no sigan siendo vulnerados en sus derechos. Pero esto, ¿la persona puede recibir dinero por esta afectación o cuál es el fin entonces que vamos a obtener de esta ley? Bueno, respecto de lo que es indemnización en sí, la ley no lo establece dentro del propio procedimiento,
Por lo cual, respecto de carga económica, sí existe una sanción respecto del denunciado. Ya, la persona que vulneró el derecho. La persona que vulneró el derecho, exactamente. Si a juicio del tribunal, al momento de dictar la sentencia, el tribunal considera que sí existe un acto vulneratorio, ¿cierto? Un acto discriminatorio, sancionará a la persona que realizó o al agente del Estado que realizó la exclusión, distinción o restricción. Y la sanción es una sanción en UTM, pero es a beneficio fiscal. Por lo cual, en sí el afectado no va a tener una retribución económica para sí, sino más bien para el Estado. En el caso que el afectado quisiera una retribución económica, tendría que iniciar, en base a esa sentencia, un juicio posterior. Entonces, amigos, nos vamos a una pausa comercial en este momento y a la vuelta vamos a resolver acá con el abogado las preguntas que nos están mandando ahora a nuestro Twitter.